Cuando yo era chico nací en una familia cristiana, mis padres ya estaban trabajando en la iglesia y de pronto visitábamos iglesias. Donde íbamos, mi papá buscaba una iglesia. Una vez fuimos al campo de mi abuelo y estuvimos ahí unos días, unas semanas y mi papá buscó una iglesia. Pero claro, la iglesia en el campo no es acá como 10 cuadras, son kilómetros y kilómetros y caminos sinuosos, difícil de llegar, hasta que en un momento encontramos una iglesia. Era un sábado a la tarde. Y uno de esos coros que se cantaban fueron ese ¿Cómo podré estar triste? Qué increíble, decía yo, cómo podemos estar hoy acá, pleno siglo XXI, en Santa Rosa La Pampa, y cantamos el mismo coro que hace, cuando yo era chico, allá lejos, hace tiempo, escondido en el campo de Río Negro. ¿Cómo podré estar triste? Había olor a campo allí. Las personas tenían olor a lana de oveja. Era una iglesia de campo. Y vos sabés que cantábamos ¿no? ¿Cómo podré estar triste? Yo tendría 7 años, una cosa así. No pasó mucho tiempo, pero pasó tiempo. Y ¿saben qué? Era también un momento donde la iglesia se reunía y oraba. Y esa iglesia que se reunía y oraba en el campo también servía al Dios que nosotros servimos. También amaba al Dios que nosotros amamos. Y esas reuniones decían que duraban como 4 o 5 horas, porque era mucho el tiempo que se tenían que trasladar para hacer una reunión de 1 hora. Entonces las predicaciones eran de 1 hora y media. Cantaban 1 hora, oración y otra vez otro mensaje. Y hoy no lo vamos a hacer así, pero ¿cómo se interpreta el adorar a Dios, ¿no? Y esas personas adoraban a Dios y aprovechaban el tiempo porque lo hacían una vez, tal vez al mes, de reunirse en ese lugar recóndito, en un campo allá en Chubut. Y había un tema que sobresalía en todo esto y era la relación de nosotros, cada uno de nosotros con Dios. Vieron que nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿sí? ¿Qué significa que sea nuestro Señor y Salvador? ¿Qué significa que sea nuestro Señor? O arranquemos por la más fácil. ¿Qué significa que sea nuestro Salvador? Apúrense porque tenemos pocos minutos, no vamos a estar mucho. ¿Qué significa que Jesús es nuestro Salvador? ¿Qué te dice a vos que Jesús es tu Salvador? ¿Qué te dice? Es todo. Bien. ¿Qué es Salvador? ¿Qué te dice? Que es todo, dice Andrea. ¿Qué más? Que murió por mí. Bien. ¿Reconocemos que es todo? Sí. ¿Reconocemos que murió por mí? Sí. ¿Qué más? Que me salvó. ¿De qué te salvó? De la muerte, de la condenación eterna. ¿Sí? ¿Creemos que Jesucristo es Salvador? Sí. Y levantamos la mano. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa o qué implica que sea Señor? Ahora sí. ¿Qué significa eso? Que sea dueño, amo. ¿Qué más? Le pertenezco a Él. ¿Sí? Que sea mi Salvador es algo que Él lo habilita en la cruz del Calvario. Y Él vino a salvarnos. Que sea Señor es una decisión de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros corazones. Muchas veces nos quedamos con Jesucristo Salvador, pero no es Señor. Cuando Jesucristo es Salvador, reconozco que me salvó de la condenación eterna, pero también lo reconozco como mi dueño, que soy pertenencia de Él, que Él es mi Señor. Y lo amo y le obedezco como Señor. Porque si no el Evangelio queda por la mitad. Aceptá a Jesucristo como Salvador. Bien, me salvó. ¿Y ahora? Ahora es tu Señor. ¿Y qué significa? Obedecerle así como le obedezco yo. ¿Cuántos salvos hay en medio nuestro hoy? Y estaríamos dispuestos a decirle a una persona que llega a la iglesia, ¿querés ser un buen imitador de Jesucristo? Imítame a mí. ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Si aceptamos a Jesucristo como Salvador, también necesitamos aceptarlo como Señor. Y Él es mi dueño, Él es mi amo. Y yo le obedezco, le pertenezco. ¿Se entiende el concepto?
¿Podemos vivir una vida cristiana solamente con Jesucristo Salvador? ¿O podemos vivir una vida cristiana como Jesucristo Salvador y Señor? Y ahora vamos a ver cómo vivimos como Jesucristo Salvador y Señor. ¿De qué manera Dios desea que nosotros vivamos? Entendiendo que Él es nuestro Señor. ¿De qué manera creen ustedes que tendríamos que vivir según la Biblia? Y entendiendo que Él es nuestro Señor. ¿De qué manera? Se me ocurren muchas palabras, pero alguna que digan ustedes. Bien, en santidad. Les pegaste en el clavo. Santidad. ¿Qué más? Como siervo. ¿Qué hace el siervo? Obedece. Santidad, obediencia. ¿Qué más? Humilde delante de Él, del Señor. Porque es Señor. ¿Qué más? Si lo obedecemos, si vivimos en santidad, si vivimos en fe, estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra dice. Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Vivir en la fe, hermanos, es vivir en el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo una persona sabe que está viviendo en el Espíritu Santo de Dios? Por los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9, pero son parte de un solo fruto. ¿Se entiende? No se puede disgregar, no se puede separar, no se puede disociar. Si sos hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo de Dios. ¿Crees eso? Amén. Y tenés la potestad y la posibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. ¿Mediante qué? Mi relación con Él, en santidad, en obediencia. Y Él se va a manifestar en mí. ¿Cómo saber si estoy viviendo una vida en santidad y obediencia a Dios? Porque la palabra me va a transformar tanto que antes decía malas palabras, ahora no las digo. Tanto que antes tenía pensamientos perversos, ahora tengo otros pensamientos de bien. Tanto que antes criticaba a todo el mundo y ahora no critico a todo el mundo, solo a algunos. No. No, porque se va para otro lado. Antes, ¿sí? Antes me gustaba quejarme por todo. Ahora agradezco a Dios por todo, porque hubo algo en mí. Se llama la transformación del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién se da cuenta de eso? Que hubo una transformación en mí. ¿Quién? ¿Saben que la vida es la vida cristiana, la vida espiritual, la vida cristiana es doméstica? ¿Sabe quién se da cuenta? Mi esposa, mis hijos, porque son los que me ven todos los días, 24/7. Ellos se dan cuenta que hubo un cambio. Porque acá es fácil, 2 horas me la banco y puedo actuar de santo. ¿Se entiende? El tema es en la casa, donde nadie te ve. Ahí es donde tenés que manifestar qué esencia hay en tu corazón. Y digo siempre el mismo ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa y estamos todos contentos para comer y con hambre y falta sal. ¿Quién dice, yo me levanto a buscar la sal? Oh, otra vez yo. No, yo cociné, dice alguien. Yo hice esto. ¿Quién dice, tranquilo, voy yo? ¿Quién más necesita algo? Yo voy. Y eso es servir al otro. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Por qué lo amo? Porque Dios me ama y yo también amo. ¿Se entiende la relación? Eso es andar en el Espíritu. Ojo, andar en el Espíritu no es andar hablando lenguas raras, no significa andar saltando, bailando, no. Puedes bailar si querés, pero es un tema tuyo. Ahora, andar en el Espíritu es de manera práctica, doméstica, en el hogar, sobre la mesa. Ahí se identifica el creyente de verdad. Y la Biblia nos enseña esto. Fíjate que dice Romanos 8, por favor. Romanos 8. ¿Qué hace falta para andar en el Espíritu?
¿Experiencia en la vida cristiana? ¿Conocer de teología un montón? ¿Qué hace falta para andar en el Espíritu? Estar conectado con el Padre. ¿Y eso qué requiere? Voluntad. Voluntad. Decisión personal voluntaria. Todos los días. Romanos 8, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Voz fuerte y clara. Romanos 8, 1. Bien, gracias. ¿Por qué dice eso Pablo? Yo te pregunto, y no hace falta que respondas, che, ¿te animás a andar en el Espíritu? Puede ser. Che, ¿andás en el Espíritu? Y puede ser. ¿De qué depende andar en el Espíritu? De la voluntad personal diaria. Entonces, ¿qué hace falta para andar en el Espíritu? Voluntad personal diaria. ¿Algo más? ¿Algo más? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, el capítulo 7. ¿Saben que hay algo adentro nuestro que cuando aceptamos a Cristo está con nosotros, está en nosotros y nos plantea dura lucha? Se llama la carne. Por eso el capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a tratar de alcanzar a ver qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Cuántas veces lo dijimos? Un montón de veces. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Porque se daba cuenta de su vulnerabilidad, se daba cuenta de su carnalidad, se daba cuenta del pecado que estaba dentro. Te cuento algo, aceptaste a Cristo, tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu corazón, pero también tenés la carne que te va a hacer lucha, dura lucha, todos los días, todo el tiempo, y es ahí donde nosotros, a través del poder y la potencia del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer la carne que te va a hacer guerra y lucha todos los días. Sí, lamentablemente es así. Hubiese sido buenísimo que cuando aceptamos a Cristo la carne muera a nosotros, pero no, sigue viva. Sigue trabajando, nos sigue tentando todo el tiempo. Y esa lucha la que vamos a tener todos los días. Ahora, el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, versículo 19, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Alguien se identifica con esto? No hace falta que levante la mano ni que diga yo. ¿Está bien? Dice el apóstol Pablo. Y después dice, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí, dice Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo la otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y ahí dice el apóstol Pablo, pero ¿saben qué? Ahora hay algo nuevo, vivir en el Espíritu. Va a hacer que la fuerza de la carne mengüe. El capítulo 7 de Romanos marca un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Fíjate que nunca más, vuelve a decir el apóstol Pablo después, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? No, porque empieza a hablar acerca del vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu transforma el corazón y la mente de cualquier persona. Vivir en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Entonces ya Pablo no dice miserable de mí, sino que dice gracias doy a Jesucristo que me salvó. Gracias doy porque Él me pone en una posición de santidad. Y esa posición de santidad es la posibilidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Capítulo 8, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero los invito a que lo lean en sus hogares porque no tiene desperdicio todo el capítulo 8.
Colosenses, con esto terminamos. Colosenses capítulo 3. Para que Jesucristo sea Salvador y Señor, dice Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿De qué manera? En gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es las cosas de la carne? Acá vamos a encontrar los elementos de la carne. Son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando andabais en ella. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que son las cosas de la carne: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando habla de revestido, habla de volver a vestirse. ¿Cómo puedo andar yo en el Espíritu? Desvistiéndome de todas esas cosas de la carne. Vos cuando te cambias de ropa, necesariamente te tenés que sacar la que tenías antes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no te sacás esa ropa y te seguís poniendo ropa encima? ¿Qué pasaría? No sería cuerdo, no sería correcto. Lo mismo si queremos andar en el Espíritu, tenemos que despojarnos de la ropa de la carne y vestirnos con la ropa del Espíritu. Porque no podemos ponernos un manto de piedad sobre algo que no tiene piedad. Y lo dice, versículo 12. ¿Qué es andar entonces en el Espíritu? ¿De qué manera se puede manifestar el andar en el Espíritu? Versículo 12. Vestidos entonces como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Santos. ¿De qué manera? Amados. De entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, y la palabra de Cristo, hermanos, es suficiente para transformar cualquier corazón. Ninguno es tan pecador que Dios no lo pueda perdonar. Ninguno es tan santo que no necesite un Salvador. Y qué bueno que podamos encontrar en Jesucristo a nuestro Señor y Salvador. ¿Aceptamos la salvación de Cristo? Sí. Aceptamos el señorío de Cristo también. Y eso va a transformar nuestras vidas. ¿Crees en eso? Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias porque tú eres Dios. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. A amarnos, a cuidarnos, a evitar malos pensamientos. Señor, que sea el poder del Espíritu Santo frenando toda palabra que no te agrade, Señor. Ayúdanos a amar al otro, a tener palabras de ánimos para el otro, a tener corazón dispuesto a servir al otro, Señor. Quita de nosotros todo espíritu de crítica, toda cuestión que atente contra el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos que andemos en el Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén.